Ya la tenemos con nosotras. Ella está del otro lado. Ella está en Bahía Blanca, me parece. ¿Estoy bien? Sí, creo que sí. Sí. Estamos hablando de la doctora Janaina Ferreira, que siempre la tenemos en nuestro programa con temas actuales. Ahí la tenemos, bellísima, bellísima Janaina. Y digo, esta brasilera, ya argentina, ya es nuestra. Y vamos a hablar de qué fue el brote de la legionela. Esto que ocurrió en Tucumán, donde fue confirmado ayer ya la sexta muerta. ¿Estoy bien, Janaina? Sí, sí, está muy bien. La legionela, bueno, fue un brote, ¿no? El tema, lo que preocupó a todos nosotros fue que la forma de presentación de esa legionela era con una neumonía bilateral. Y ahí surge, imagínate, una infinidad de interrogantes, incluido el tema de, ¿habrá mutado el COVID? ¿Cambió la forma? ¿Es otro? ¿O hay otra cosa dando vuelta? ¿No? O sea, uno cuando en nuestro medio, en el medio médico, cuando nos deparamos con neumonías bilaterales de golpe, uno se empieza a preguntar muchas cosas y con vistas a lo que nos pasó con la pandemia, siempre está ese tema muy candente, ¿no? De ahí. Pero bueno, en definitiva, el Instituto Malbrán, que es el referente nacional en infectología, ha determinado que esos casos fueron debido a una bacteria que se llama Legionella pneumoniae, y esa bacteria causa en algunos tipos de poblaciones, en algunos tipos de situaciones, algunos brotes, pero la parte más importante es que no se transmite de persona a persona. Entonces uno de esta forma queda un poco más tranquilo de decir, bueno, es un brote, puede ser autolimitado y no necesariamente se va a transformar en algo mucho más grande, ¿no? Janaina, cuando estamos hablando de la legionela sabemos que esto se inhala, ¿sí? Esto Sí, es por inhalación que el tal. ser humano lo puede contraer. Ahora digo, lo que decías vos, cuando hablábamos de neumonía bilateral, hablábamos de que era, dijimos, es otra cepa del COVID. Viste que Sí. empiezan ya los interrogantes y la sociedad, imagínate, con tantos brotes en un solo lugar como era Tucumán, dijimos, esto es otro brote de COVID que está apareciendo por ahí. ¿Por dónde entró? A ver, ¿qué pasó? Esto de la mutación continua del brote de COVID que tuvimos, que primero vino una cepa, después vino otra, y dijimos, bueno, esto es un poco, es lo mismo que se decía con el resfrío. Cuando la gente empezó ya a fines de enero, primeros días de febrero, empezó ya con los resfríos. Y decían, y esto viene por el COVID, esto también es el COVID, pero no sale positivo. Digo, la verdad que se armó una confusión muy grande en la sociedad donde no sabías con qué te ibas a encontrar. Pero eso también es debido al miedo, Claudia, ¿no? O sea, uno Totalmente. siempre queda con miedo de decir, ay, es COVID de nuevo, nos van a volver a encerrar, es más grave. Viste, todo ese Sí, miedo, bueno, sí. que es normal, ¿no? Después de lo que nosotros hemos padecido todos en esos últimos 2 años, es normal. Esperemos que obviamente nuestros hijos, los chicos y todo eso no sientan los efectos de ese miedo, ¿no? De ese pánico. Pero Totalmente. sí, el tema es la presentación, la forma de presentación y la forma de diagnóstico. La verdad que sí coincide mucho con el COVID por ser una neumonía bilateral. El Bien. tema es que, como tú has dicho muy bien, es esa bacteria, nosotros los humanos la logramos incorporar siempre y cuando sea inhalada. ¿Y cuál es el concepto fundamental de la inhalación? Es que necesita un medio acuoso para Claro. poder entrar en las vías respiratorias. Por eso, esos brotes ocurren usualmente desde el primero, que fue en 1976 en Filadelfia, de acuerdo a las tubuladuras, digamos, de aire acondicionado, ¿no es cierto? En la cual el agua se condensa, bueno, y después recircula por todo el edificio o por todo el predio. En Bien. este minuto tenemos, infelizmente, 6 muertes por esa bacteria. Hay 22 contagiados, de los cuales 4 están internados. Pero lo más interesante es que se están estudiando más de 300 personas en Tucumán que estuvieron cuadros parecidos o un poquito más leves. Acordémonos que la legionela o ese tipo de bacteria causa 2 cuadros principales. Uno que es
que se llama la enfermedad de Pontiac, que sería como un resfrío, 2 días de periodo de incubación, fiebre, malestar, un poquito de dolor de cabeza, resfrío en sí y nada más. Y la otra ya en pacientes mucho más susceptibles usualmente o con altos factores de riesgo, especialmente el tabaquismo. Acordémonos del cigarro, ¿no? O sea, Sí, todo lo que causa no solamente a largo plazo, sino que lo débil que nos dejan nuestras defensas a nivel respiratorio, ¿no? bien. Lo que hace es que causa una neumonía y usualmente una neumonía bilateral. El problema es que tiene un periodo, para causar la neumonía, un periodo de incubación de hasta 16 días. Entonces, en este minuto en Tucumán se están testeando, fueron enviadas más de 300 muestras al Instituto Malbrán para ver si esos cuadros que no fueron tan graves, no requirieron internación, si coincidían o no con esa bacteria. ¿Por qué? Porque esos pacientes o esas personas son o bien personal de salud o familiares directos de personas que estuvieron internadas en ese Claro, nosocomio o bien que estuvieron cuidándolos, ¿no? También los bien. cuidadores de enfermos también están expuestos muchas veces a muchas de esas bacterias o virus intrahospitalarios que, bueno, uno no sabe cómo puede afectar su salud, ¿no? Claro, o sea que entonces cuando estamos hablando de este hospital en Tucumán, estamos hablando de que lo más posible, o lo podemos casi confirmar, es que esto se dio dentro del mismo hospital. Sí, todos los casos coinciden que estuvieron Claro. internados o son personal de salud de la misma institución. Qué Sí. increíble, qué increíble. Ahora, ¿cómo afecta la legionela en los niños? Porque si también se inhalan esto, ¿va directamente a los pulmones o tienen este resfrío o todavía no se sabe cómo puede actuar en un cuerpo de un menor? Mira, los casos, la mayoría de los casos que se han reportado son siempre en adultos y uno espera que los niños, debido a una serie de ventajas inmunológicas que tiene, hasta por una cuestión de las vacunaciones tan constantes, ¿no?, que se dan en la niñez, tengan los casos más leves, que serían lo de la enfermedad de Pontiac. Sí, es verdad que todos los casos que son más graves están vinculados con patologías concomitantes, llámese diabetes, hipertensión, EPOC, ¿no?, los pacientes que tienen enfermedad, digamos, derivada muchas veces del cigarrillo, y no se ha reportado casos de niños en este brote. Bien, En verdad, en Estados Unidos tampoco se han reportado casos de niños y sí algunos casos en Carmen de Areco, que hubo un brote allá en el 2013, también claro, muy parecido, en un nosocomio, se sí, infectaron las tubuladuras. El tema es que como esa bacteria viaja a través del agua, si uno en la casa tampoco mantiene lo que son los nebulizadores y ¿no?, todos esos aparatos que una mamá siempre tiene a mano, digamos, sí, sí. bien higienizados y bien cuidados, también se usa, obviamente, agua contaminada, también lo puede afectar a los niños, ¿no? Bueno. Pero no hay casos declarados graves en niños en este momento. Vamos a esperar igual, porque, bueno, los niños, por más que sean mucho más resistentes y son unos soldaditos impecables, siempre podemos infelizmente tener cuadros, digamos, que coincidan con otros tipos de enfermedades bastante graves, ¿no? Ahora digo, qué increíble, Janaina, ¿no? Porque estamos hablando de el agua que ya viene con esta bacteria y que a su vez puede quedar en las mismas, las canillas, los lugares donde está en contacto y hasta en los limpiaparabrisas. Para aquellas Sí. personas, digo, qué importancia, digo, que la gente preste atención. No a aquellos que usan el limpiaparabrisas, por ejemplo, el líquido que contienen, que te venden en una estación de servicio o en algún lugar que vendan cosas para el auto. Pero sí a aquellos que sí le ponen, en lugar de ponerle líquido, le ponen el agua común. O sea que hasta en eso estamos, puede estar ubicada esta bacteria. Sí, porque es una forma de aerolización, ¿no? O sea, todo Claro, lo que es el spray, digamos, es una forma de diseminar eso. Y en especial también, acordémonos que ahora no, pero al menos acá en Bahía Blanca, que es una zona muy seca, lo que se usa mucho son los humidificadores de aire, claro, que son esos aparatitos tan bonitos que tienen colores y todo eso, y que claro. uno pone los aceititos, pero eso también es forma de aerolización de eso. Claro. Yo digo, mira, Janaina,
para aquellas personas que nos están viendo, tienen que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Porque sabemos que esto es como un resfrío. El aire, ¿sí? Y lo que nosotros respiramos, lo vamos a inhalar según en el ambiente donde estemos. Esto es lo que está pasando en Tucumán y a mí no me cabe la menor duda que esto puede seguir generando mayor dolor de cabeza, porque me imagino que los parientes de los parientes y los diferentes lugares a donde han tenido contacto no están exentos a que esto se siga esparciendo por Tucumán. Mira, en verdad es que depende de la aerolización de la situación. O sea, como no se transmite de persona a persona, por Claro, ahí imaginemos un episodio de que a ese paciente que por ahí en este momento se está estudiando para esa bacteria, le hacen una nebulización, no se higieniza el nebulizador y se claro, vuelve a utilizar en otra persona, ahí sí podríamos estar hablando de un contagio externo al centro de salud, ¿no? bien, Pero no de persona a persona. Entonces no es porque vamos al supermercado y nos cruzamos con alguien que nos vamos a contagiar, por favor. Eso bien, no es así. bien. Pero el tema es o lo tan importante usar determinados cuidados hasta en las cosas que tenemos en la casa y que usamos mucho, lo que son los nebulizadores y todo eso, ¿no? En especial cuando por ahí es uno solo para toda la familia y uno no sabe qué tipo de bacterias está causando el mal, digamos, que acomete, digamos, a uno de los miembros. Vos sabés que yo recuerdo hace un par de años, mirá para qué lado te voy a comentar sobre también el tema de la bacteria en el agua, ¿no? Yo tenía una perrita que había tenido cachorros y los cachorros empezaron a tomar agua y había una bacteria, que yo no me acuerdo cómo era que se llamaba, que venía a través también del líquido, ¿no? Y digo, esto que también pasa muchas veces de estas bacterias que cuando entran, ingresan al organismo, pueden hacer este tipo de desorden dentro del mismo. Y sí, porque muchas veces el cuerpo tampoco está preparado para algunos tipos de bacterias, ¿no? O sea, hay Sí, otras que son bastante comunes o que son de diseminación comunitaria, en la cual o sea, mucho tu cuerpo ya lo conoce, entonces el mismo sistema inmune ya tiene lo que yo llamo los soldaditos, digamos, como para defenderse, y otras claro. veces cuando entra en contacto con determinados microorganismos que no son comunes, ahí sí que estamos en situaciones bastante más complejas y difíciles. Igualmente, la enfermedad en sí tiene tratamiento, es un tratamiento antibiótico y antiinflamatorio, como casi toda la neumonía, salvo obviamente los pacientes que se agraven por cuestiones externas a lo que es la neumonía en sí, como puede ser la hipertensión, el EPOC, ¿no? O sea, la diabetes u otras cosas que le dejen el cuadro más grave de lo que es, digamos así. Y ahí sí es necesario internación, hospitalización y en algunos casos hasta ventilación mecánica. Pero bueno, la mayoría, la infinita mayoría de los casos son casos bastante leves, en el cual se transita, digamos, con la medicación adecuada y con la atención adecuada, se transita sin mayores problemas, ¿no? Y lo importante es eso, es delimitar el cuadro en términos de decir, bueno, no es que estamos enfrente a otra pre-pandemia u otra visita de pandemia, digamos así, sino que es algo autolimitado, que ya ha ocurrido en Argentina en otro momento, y bueno, y hay que remarcar la importancia del mantenimiento de todo lo que es los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de calefacción, los sistemas que manejan circuitos de aire cerrados, ¿no? Y eso Bien. es tan importante. En verdad, en la pandemia se utilizó bastante lo que es el mantenimiento y el cambio de filtros y todo eso, pero bueno, hay que ver si eso también está al día en todos lados, ¿no? Buenísimo. Janaina, digamos que esta bacteria cuando ingresa al organismo y se aloja en la parte de los pulmones, digamos que provoca algo muy aproximado a lo que fue el virus de la pandemia. Sí, porque en verdad el aspecto es una neumonía bilateral bastante Claro. similar a lo que causaba el COVID. Sí, sí, es cierto. Bien, bien. ¿Se puede transformar en pandemia esto? ¿Hay algún dato que esto se pueda, digamos, por ejemplo, que tengamos que tener una Tucumán totalmente aislada por este tipo de casos? ¿Se puede dar?
No, No, no por el tema de que no puede ser esparcido persona a persona. Entonces, una vez que uno limita la cantidad, limita los casos, ¿no? Descubre cuál es el foco, limita los casos y obviamente evita, digamos, lo que es compartir nebulizadores, mascarillas, bueno, todo ese tipo de cosas entre las personas, ese riesgo no está. Acá el riesgo de la pandemia siempre estaba vinculado a la forma de transmisión y claro, en el virus, ¿no? que nosotros venimos, eran por las gotitas chiquititas de flush claro. de la saliva. Y en este caso no es así, entonces eso limita bastante lo que es la fuente de contagio y el peligro que uno puede llegar a estar expuesto a eso. Sí, Bien, obviamente las autoridades mismas ya dieron una alerta, digamos, en todas las personas que durante un periodo determinado de tiempo estuvieron o bien internadas, o bien con familiares internados, o bien con cuidando enfermos en ese nosocomio, en ese instituto, como para que, bueno, que estén más alertas, ¿no? Y que se aíslen ante cualquier tipo de síntoma. Pero no se ha diseminado, digamos, la bacteria en el lago o en otro tipo de bien, situaciones como ha ocurrido en Carmen de Areco. O sea, la bien. verdad es que ese brote es bastante contenido, está bastante controlado, todas las autoridades están muy encima, obviamente debido a la pandemia, ¿no? O sea, uno ya está Bien, como que aceitado en que, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pero no estaríamos ante ese riesgo propiamente dicho. bien. Janaina, ¿cómo se llega al diagnóstico que realmente es una legionela? En el Instituto Malbrán lo que hacen es analizaron las muestras tanto de sangre como de secreciones respiratorias de esos enfermos y a través de cultivos, de múltiples cultivos, lograron identificar esa bacteria, ¿no? ¿Por qué? Porque uno en ese momento empieza a decir, bueno, a ver, es viral, lo trata de secuenciar para el virus y no te sale porque no es viral, entonces Claro. uno empieza a hacer cultivos que son cultivos de gérmenes resistentes o gérmenes atípicos, y bueno, y ahí resultó que salió que era la legionela. Claro, termina siendo como conejillo de India, a ver qué es lo que puede ser, ¿no? ¿De a dónde viene? Sí, sí, Ya de ve, alguna forma. digo, ya venimos bastante con muchísimos miedos, ¿no? Cuando uno hablaba de neumonía bilateral, te decían, esto es grave, ¿no? Esto pasa a ser grave. Entonces, yo digo, por eso también ha ocurrido esta alerta tan grande cuando se empezó a saber de estos casos en Tucumán. Me imagino cómo debe haber estado la población. Y sí, porque hay miedo, ¿no? Todavía nos queda Sí, ese mal gusto, ¿no? Ese mal trago que hemos tomado con bien. toda la pandemia y ese miedo y toda la gente que ha perdido tantos familiares y todo eso. Entonces eso es como que golpea más diciendo, uy, de nuevo, Claro. otra cosa, Otra ¿con cosa quién vamos a más. venir ahora? Sí, no terminamos Y más. sí, pero bueno, por Bien, suerte no es, de esta vez no es, pero no bueno, es. uno siempre ya está en ese momento esperando, ¿eh? Diciendo, bueno, a ver con qué salimos ahora. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos entre infecciones sobre infecciones y esas Totalmente. cosas, ¿no? Que nos dan del mundo globalizado también, en la cual acá en Argentina nos pueden aparecer bacterias de otros lados y cosas de otros lados, pero bueno, gracias a la globalización. Pero bueno, es lo que hay. Totalmente. Janaina, contame el tema del barbijo. Ustedes en Bahía Blanca ya no tienen más uso. ¿Cómo lo estás Eh, viendo ese tema? Lo uso es muy poquito, se usa más que nada en las instituciones sanatoriales, o sea, lo que son los hospitales y los sanatorios, pero lo dejamos mucho a criterio de la persona. Por ejemplo, uno que está con algún cuadro respiratorio, algún resfrío o algo, se recomienda usarlo, ¿no? Pero ya Bien. no en la población general que se encuentra sana, la verdad es que 80% de la población ya no lo usa. Bien, bueno, pero estamos muchísimo mejor, ¿no? Digo, esto de la vacunación, que tenemos gran parte de la población, yo creo que la gente ha terminado entendiendo que la vacuna salva vidas, aunque hay un porcentaje que no es muy alto de gente que no quiso vacunarse. Y sí, vos sabés que la gente que no quiso vacunarse
ese es el peligro, ¿no? Hoy día los poquitos casos así más graves Sí, o que requieran más atención son justamente de esas personas que no se quisieron vacunar. sí, Entonces dice, bueno, lo importante es eso, independientemente del miedo que hubo ante la vacuna, porque sí, hubo miedo, hubo incertidumbre, hubo un montón de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque de golpe todos queríamos saber exactamente de dónde venía el pedacito total, Z que estaba en la vacuna, ¿no? O sí, sea, de golpe todos queríamos saber eso, pero en definitiva está más que probado que la vacuna salva vidas y el virus también, entre que también se va debilitando con el tiempo y de acuerdo a sus mutaciones, también ayuda a que el cuadro esté más suave y la población esté mucho más liberada, ¿no? En definitiva. totalmente. Totalmente. Yo lo que digo es que acá la salud en la Argentina ha estado mm, a ver, tratando de interiorizar y tratando de explicarle a la gente que las vacunas siempre fueron salvadoras justamente de esto, de vidas. Y la gente, había muchísima gente que no lo entendía y ya lo mezcló con la parte política. Hubo varias aristas que la verdad que fue muy lamentable, ¿no? En el principio de la pandemia, cuando salió la vacunación. Y he asistido en algún lugar, en las sierras, a una persona que decía, no hay que vacunarse porque este es un chip que te ponen. Y después esta persona terminó, y esta persona terminó falleciendo justamente de COVID porque nunca se había puesto ni siquiera una sola vacuna. Entonces digo, a veces tenemos este grado de ignorancia, el ser humano, de no entender que la vacuna, a partir de la primera vacuna de hace muchísimos años, digo, dio ya a conocer de que era salvadora de muchas vidas, ¿sí? Y que todavía lo seguimos haciendo a través de la niñez, cuando los niños nacen. Entonces digo, tenemos que empezar a aprender y a ser más empático con el tema de la salud también, que es lo que nos sostiene realmente. Tal cual. Y vos sabés que esa historia de las vacunas en los niños es muy interesante, ¿no? Los Sí, brotes que han habido en Estados Unidos, en Brasil, hubo un brote también acá en Buenos Aires en un momento de sarampión o de rubiola, también fueron por padres que han decidido no vacunar a sus niños. Pero sí, acordémonos que la vacunación y que el acceso a eso está dentro del derecho a los niños, o sea, está dentro totalmente. del derecho a la infancia. Entonces, de alguna forma, independientemente de las creencias, llámese políticas sociales, ideológicas o lo que Totalmente. sea, ante la evidencia de que la vacuna salva vidas, no hay forma, ante la evidencia no hay forma de haber discusión, ¿no? En definitiva. Total. Entonces, justamente con otras, como mismo, hasta mismo la hora con la historia de la viruela del mono, hasta se estaba volviendo a charlar sobre el tema de brindar a la población de nuevo la vacuna de la viruela de los años Sí, 50, 60. O total. sea, imagínate que estaban con eso todavía y Sí, ahí la gente empieza a decir, pero la vacuna salva vidas, punto. ¿Viste lo que sí, digo yo? Save total. lives, period. O sea, punto. Después seguimos charlando sobre lo que tú quieras. Totalmente. Janaina, querida, bueno, tenemos que despedirte. Ya llevamos increíble, 25 minutos de charla. Nosotros somos eternas para eso, no se nos termina más, porque esto es para seguir y seguir y seguir. Pero decirte que siempre es un placer tenerte, escucharte. Nos encanta que tengas tu columna dentro del programa, podemos preguntarte y siempre con esta actualidad y en este caso con este brote que ocurrió en Tucumán, donde ayer se confirmó la sexta muerte. Digo, qué importante esto, este nuevo virus que no es un virus, pero digamos, es algo nuevo que empieza y tocó en este caso en Tucumán, ¿no es cierto?, en esta bacteria. Así que te agradecemos como siempre y esperamos ver pronto, seguramente dentro de 2 semanas, con otro tema actual acá en Conectadas. Bueno, yo que te agradezco mucho a todos y bueno, y cuando quieran, siempre a disposición. Totalmente. Nosotros sabemos que te tenemos del otro lado siempre.
Ya contamos mutuamente. Gracias, Janaina. Muchísimas gracias. Chau, chau. Con vos del otro lado, Janaina, nosotros nos despedimos de nuestro público y le decimos que los esperamos como siempre mañana a partir de las 19 horas. Somos Conectadas. Chau, chau.